Soy Carlos Villeda, bienvenidos al proyecto Terohuico. Vamos a hablar de la tercera especie que estamos trabajando en este proyecto de conservación. Se trata de Astrophytum myriostigma y esta especie la hemos estado tratando por muchos videos, principalmente las pequeñas que se encuentran en las germinadoras, y todo esto que ustedes ven aquí es nuestra planta madre. Y ya les mencioné la semana pasada lo que tenemos para este proyecto de conservación, las dos especies principales, que son Mammillaria rhodantha y Echeveria coccinea. Estas dos especies son nativas de aquí, de esta región, y se les añade esta tercera especie. ¿Por qué? Principalmente porque es una de mis favoritas. Astrophytum myriostigma, como su nombre lo dice, está cubierto de miles de estigmas que cubren su epidermis, principalmente para protegerlas del exceso de luz solar. También, esta especie se distribuye en los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León. La subespecie o especie coahuilensis obviamente se distribuye en el suroeste de este estado, Coahuila. Y esta especie de myriostigma se encuentra en peligro de extinción, en una categoría de riesgo de la norma oficial mexicana. Está amenazada, por lo tanto decidimos incluirla en este proyecto. También porque es una planta muy hermosa y por lo tanto tiene un valor comercial alto. Y pues es de, entre comillas, de fácil reproducción. La reproducimos solamente por semilla. Y es una de las tantas especies que he estado estas semanas utilizando para dar los ejemplos de reproducción sexual a través de la polinización. Entonces vamos a hablar un poco ahora de por qué son nuestras plantas madres o cómo hacemos todo este proyecto. Ya se han dado cuenta que todas tienen una etiqueta, y es para saber su procedencia, de dónde son, para así entender que son de genética distinta y hacer cruzas distintas para seguir teniendo mucha variabilidad genética, que es lo importante. Entonces les muestro aquí estas plantas madres de acá. ¿Podrías grabar la base de esta planta, por favor? Si se dan cuenta, es una planta que está muy dañada de la base, incluso parece que es un injerto. ¿Cuál es la situación de esta planta y de prácticamente todas las grandes que hay alrededor, que están de la misma manera con ese daño en la base? Pues son plantas ya de 11 años de edad. Estas plantas fueron germinadas por una bióloga que conocimos hace ya casi 5 años, y casi al momento de conocerla, ella nos mencionó que ya tenía como unos 5 o 6 años con unas plantas de Astrophytum que las había puesto a germinar ella, y que ya las tenía en maceta de 5 pulgadas y las tenía abandonadas en su azotea. Por lo tanto ella pues no tenía tiempo para cuidarlas y ya estaban muy dañadas. Eran unos palitos, recuerdo, eran muy delgados, muy pequeños, y como este de aquí, este todavía no se ha recuperado del todo, es de los pocos que continúan mostrando el daño que tenían. Pues como ya les dije, estaban abandonados, y pues esta bióloga muy amable nos los donó. Obviamente nos dijo que después de un tiempo, si se recuperaban, le regresáramos algunas, pero perdimos contacto con ella, y pues nos dio aproximadamente unos 35 o 40 ejemplares, y solamente quedan estos grandes que vemos a la orilla, y no son más de 12 plantas. Lastimosamente perdimos contacto con ella, pero si alguna vez vuelve a buscarnos, estoy abierto a mostrarle todas las maravillas que hemos hecho con las plantas que nos donó. Y ¿cómo las identificamos? Les ponemos un código. Por ejemplo, aquí en sus etiquetas está el nombre de la especie, Astrophytum myriostigma, y después está este código de acá. ¿Esto qué significa? La CBR significa que esto era de la colección de la bióloga Rocío, y está el número de ejemplar. Todos estos ejemplares que eran de ella tienen este mismo código,
pero al final tienen distinto número. Entonces desde el 2016 estamos cuidando estas plantas y son mi orgullo porque pues con ellas fui adquiriendo experiencia. A través del acierto y el error pues me fui dando cuenta de qué sustrato les quedaba bien, cómo se iban desarrollando mejor, y fue en febrero del 2019 que las pude poner en estas macetas ya con un sustrato muy bien elaborado por mí. Me esmeré mucho en hacer un muy buen sustrato y pues este ya es el resultado, ¿no? Son plantas ya muy grandes y vean aquí la cantidad de frutos que ya tiene esta, por ejemplo, esta de acá, que ya todos sus frutos hicieron dehiscencia, vean, y la cantidad de flores es impresionante. Todas estas en los días anteriores ya abrieron y ya las polinizamos con todas las demás. Entonces hemos hecho un muy buen trabajo, me he esforzado mucho en esto, la verdad estoy muy orgulloso del trabajo que he logrado con ellas. ¿Y qué pasó después? Pues fui comprando Astrophytum megastigma en distintos UMAS, en distintos viveros que se dedicaban a propagar esto, principalmente, como este de aquí, en el Jardín Botánico de la UNAM. Y por eso este tiene ese código, JBU. Y el número compré, este es el 04, compré 5 en la UNAM. Y es una de las UMAS más importantes aquí de nuestro país. Y también compré en algunos otros lugares, en una UMA de Morelos, en una UMA del estado de Hidalgo, que es una de las tantas que hay en Meztitlán, y así poquito a poco me fui haciendo de ejemplares de esta especie de distinta genética para poder aquí seguir produciendo estas especies. Pero también podrías grabar estos de acá. Cada vez que había algún lote que germinábamos, un lote de semillas de las plantas madre, pues íbamos apartando algunas y pues nos daban la filial 1 o la F1, la primera generación. Este es el 01. Estas plantas son del año 2016, que fue el primer año que obtuvimos semilla, y a partir de ese año obteníamos y poníamos a germinar en el mes de marzo, abril, y después poníamos otra vez a germinar la otra temporada de floración ya de estos ejemplares adultos en el mes de septiembre, octubre aproximadamente. Pero no obteníamos tantos en esa segunda temporada, y en total han sido 6 generaciones, 6 Fs, F6, y aquí tenemos algunas. Por ejemplo, aquí tengo otra F2, ahí está la F2, bueno, aquí hay otro de la UNAM. Pero en total han sido 6, la última, la sexta, es la que mostré en un video hace aproximadamente 2 meses. Y pues así etiquetamos todo. Y ahora les muestro otra cosa. Es importante, desde febrero del 2021 me empecé a hacer ya a etiquetar todas estas especies, estos ejemplares. Y desde febrero del 2001 fui anotándolo en mi bitácora. Es decir, por si algún travieso me quería cambiar las etiquetas, pues yo ya sabía cuál era cuál, ¿no? Anotaba las características de las plantas y lo anotaba todo en mi bitácora. Es muy importante, si eres biólogo, si estás iniciando en esta carrera, siempre debes tener tu bitácora porque te será de muchísima ayuda. Y también como productor te será muy útil tener esta herramienta, porque sabrás, cuando quieras producir de esta manera, sabrás de dónde vienen tus ejemplares y cuántos puedes producir a través de semilla, y te será muy útil todo esto. Entonces les recomiendo siempre tener una bitácora. Ahora les muestro esto. Cuando ya fecundaron los óvulos y se generan los frutos y ya están secos, los coloco aquí en este recipiente. Si se dan cuenta, tiene el mismo código que... no, este no es. Pequeño error. Este de aquí es el 10. Tiene el mismo código el recipiente y la etiqueta, y también no solamente la tapa, sino el recipiente en sí, para no perder el control de lo que estamos colectando, los frutos, para saber de dónde provienen nuestras semillas. Y entonces pues sigamos viendo. También tenemos algunos obsequios. Por ejemplo, estos de aquí fueron unas semillas que me regaló un estimado amigo
Te mando un fuerte abrazo, Estefano. Estos son algunos de los ejemplares que nos donaste, bueno, las semillas que nos donaste. Y bueno, aquí continuamos con otros. Ya tenemos sus etiquetas listas, por ejemplo aquí están, pero no se las hemos colocado porque se nos terminaron y nos faltan algunas etiquetas. Cuando tengamos ya todas ya las podemos colocar, pero ya todo esto está anotado en la bitácora. Ya sabemos de dónde provienen. Y aquí, por ejemplo, este es un F5, o sea, esto es del año 2019, lo que se puso a germinar en septiembre de ese año. Entonces ya está muy bien desarrollado. Y si se dan cuenta, este de aquí ya está desarrollando botones. O sea, es muy joven y ya nos está dando botones. Entonces, para que vean que sí es muy fácil hacer todo esto. Sí es algo laborioso, pero es fácil. Lo importante es dedicarse, es tomarse un tiempo y pues seguir trabajando. Aquí les mostramos la más reciente, la F6. Vamos a ver la F6, está por acá. Carlos, ¿qué es esto? No, bueno, ese luego lo vemos, es un Echinocactus plateacanthus. Y en futuros videos también le vamos a mostrar lo que tenemos proyectado para esta especie. Y este es mi nopal. Me gustan mucho los nopales, está muy bonito. Es muy hermoso. Sí, pero ahora vamos a los pequeñines Astrophytum. Estos de aquí, estos ya son la F6. Estos los pusimos a germinar el 24 de junio del año anterior, del año 2020. Y pues ya los estamos apartando para planta madre. Se manchan un poco por el sustrato. Usamos un sustrato que contiene materia orgánica, un 30% de composta. Al principio, cuando recién los trasplantamos y los mantenemos muy bien húmedos, se manchan un poco, pero conforme van creciendo se les va quitando esto y pues este es el futuro. Son quizá muy pequeños ahora, pero en un año y medio o quizá 2 ya van a estar a punto o quizá floreciendo. Entonces vean nada más, este lote de aquí son 40 ejemplares. Es decir, de aproximadamente 700 que obtuvimos de lo que pusimos a germinar, nosotros apartamos 40. No va a ser así todos los años. ¿Por qué? Por falta de espacio. Lamentablemente no tenemos aún todavía una instalación bastante amplia como para poder elaborar un proyecto masivo, que es lo que tengo pensado con esta especie. Pero sí, a partir de ahora, desde este momento, todo esto que estamos polinizando y obteniendo frutos, eso lo vamos a igual a poner a germinar y apartaremos en total unas de 10 a 15 ejemplares para que sean futuras plantas madre. Entonces todos esos pequeños que vieron, a excepción de unos, ¿qué será? Unos 20. Los demás son hijos de estos grandes. Es decir, de estos 12 ejemplares adultos, hemos obtenido todas estas plantas madre, más lo que ya se ha vendido, porque pues, obviamente dependemos de lo que se llega a vender. Y solamente de estos adultos hemos sacado todas estas semillas. Ahora, lo último que se puso a germinar fue lo último que provenía de ellos. ¿Por qué se los digo? Podrías enfocar acá. Porque este pequeño de acá, pues ya tenemos ahí su fruto, ya está mostrándonos sus semillas. Y lo pondremos a germinar eso muy pronto. Es decir, ya obtendremos ejemplares de esta especie, que por cierto es del Jardín Botánico de la UNAM. Bueno, ahí lo adquirimos. Y ya nos va a dar semillas, ya lo polinizamos con los adultos, nuestra genética. Entonces ya tenemos ahí variabilidad genética. Y algunos de los hijos de este ejemplar de aquí, los apartaremos para que sean futuras plantas madre, por lo menos un par. De todo lo que ven aquí son bastantes botones,
Algunos ya están, ya abrieron sus flores y ya están desarrollando los frutos. Este de acá ya abrió. Entonces, por lo menos un par vamos a seleccionar de este ejemplar. Entonces, vean nada más la cantidad de variedad genética, la cantidad de plantas madres que vamos a seguir obteniendo de todo esto. Entonces, si en promedio obteníamos de 1000 a 1500 Astrophytum para venta, solamente de 12 adultos, ahora vean todos estos que ya están floreciendo y que el año pasado pues no obtuvimos semilla de ellos, ahora sí nos van a dar. Entonces tenemos por lo menos otros 12 ejemplares más de donde obtener semillas, y eso va a aumentar tanto la producción para venta como los de planta madre. Entonces, pues ya les mencioné, por cuestiones de espacio pues no podemos ir apartando todo, como esos 40 que aparte, pero sí por lo menos unos 10, y así esto va a ir creciendo y creciendo. Como les mencioné la semana pasada, es mejor para conservar, es mejor prevenir. En esta especie pues por desgracia su hábitat ya ha sido deteriorado, por lo mismo de que es de un valor comercial amplio, pues la gente lo extrae de su hábitat natural y pues ya está en una categoría de riesgo de mucha preocupación. Entonces imagínense si hay proyectos similares a estos. No estoy diciendo que yo sea el único, hay muchos, como ya les repetí, hay muchas sumas, hay muchos esfuerzos por conservar no solamente esta especie, sino todas las que están en riesgo. Pero imagínense si nos pusiéramos a pensar cuántas plantas madre vamos a obtener en 5 años, pues es fantástico la cantidad de plantas que van a salir a mercado y le van a quitar lugar a aquellas que han sido extraídas de su hábitat, y pues no habrá negocio para estas personas que desafortunadamente están cometiendo estos actos de saqueo, y pues el estatus de esta especie podría mejorar, y eso es lo que todos buscamos. Más adelante hablaremos de todo eso a detalle en el canal de la norma oficial mexicana, de las sumas, de los jardines botánicos, del maravilloso programa Adopta una Planta Mexicana de la UNAM, y tratar a detalle todo lo del comercio ilegal de cactáceas. Y pues por el momento es todo sobre esta especie. Ya hemos hablado mucho de ella en el canal, pero no me voy a cansar de hablar de ella. Seguiremos hablando de Astrophytum mediastigma y les mostraremos el progreso de todo este trabajo. Es mi trabajo, esto va a ser parte de mi finalización de la carrera, y será el principio de mi futuro como profesional, como productor de cactáceas, pero también como biólogo. Entonces es un placer para mí compartir todo esto. Es un trabajo algo pesado, pero por fortuna pues tengo el apoyo obviamente de mi tío, tengo el apoyo de mi familia, mis hermanos, mis primos, mis amigos, y bueno, solamente tengo un hermano. Y por supuesto de mis compañeros en la universidad, Estefanía, Marco, Jorge, Marlon, muchos otros compañeros que se me van a olvidar, y por supuesto la que está aquí conmigo cada semana apoyándome en esta laboriosa tarea de hacer las etiquetas, porque mi letra es muy fea, muy fea. Muchas gracias, Brenda. Bueno, la mía no es la mejor, ¿verdad? No, pero pues está muchísimo mejor que la mía, ¿no? Gracias. Entonces, gracias por todo este apoyo, y vamos a seguir trabajando porque hay mucho por hacer, no solamente en nuestras cactáceas, sino en toda la flora y la fauna mexicana. Vamos a cuidar nuestra riqueza natural. Muchas gracias por vernos. Soy Carlos Villeda, esto es el Proyecto Terahuico. Hasta pronto.